Magisterio Democrático de Chile, Radio Magisterio Democrático de Chile, presentan Relatos Docentes. Conducción, Carlos Garcés. Bueno, muy buenas tardes a nuestros seguidores de nuestro programa Relatos Docentes que hemos reiniciado este año, y en esta oportunidad, como lo anunciamos, tenemos como invitado a este relato docente a nuestro gran compañero, colega de nuestra hermana República Argentina, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTE Mendoza. ¿Cómo está mi querido amigo, compañero Roberto Garcés? Muy bien, Carlos. ¿Cómo están ustedes por allá? Bueno, acá estamos, mi querido amigo, compañero, viendo una situación que es, bueno, de nivel mundial, pero que, digamos, afecta en el plano educacional bastante fuerte a los docentes, que hemos tenido que ponernos, ¿no es cierto?, a tono en esta nueva realidad. Estamos en este momento, Roberto, nosotros en la virtualidad, con las clases, con los alumnos. El gobierno trató de comenzar en marzo con la presencialidad, pero no resultó, tuvo que retroceder, se agudizaron las medidas de control, pasamos a cuarentena y en este momento no tenemos clases en un 80%, 90% diría del país, son solamente virtuales, ya no hay la opción todavía de la presencialidad, pero ahí estamos con esa incertidumbre, con todo esto que sucede. Entonces, yo te pregunto a ti ahora, ¿cuál es la situación que se encuentran nuestros colegas, compañeros en Argentina? Bueno, mirá, la verdad que la situación nuestra es bastante grave, bastante triste, desesperante. Fíjate que después del año pasado, que tuvimos todo el año de una cuarentena muy estricta, estuvimos prácticamente encerrados todo el año, trabajando desde la virtualidad. Ya a finales del año pasado, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia intentaron ensayar una forma de presencialidad. Allá a fines de año, por el mes de octubre, noviembre, pretendían en principio que se abrieran nuevamente las escuelas en su totalidad. Eso era absolutamente imposible porque además no estaban en condiciones las escuelas. Hay que tener en cuenta que durante todo el 2020 el gobierno, al menos el gobierno de la provincia de Mendoza, no invirtió ni un centavo en reparación edilicia, en mantenimiento de las escuelas. Por lo tanto, había escuelas que no tenían agua, no tenían luz, escuelas que habían sido vandalizadas, porque también eso obviamente lamentablemente ocurre, producto de la degradación social. Bueno, hay vandalismo que destruye, que roban, que rompen. Bueno, nada de eso se reparó el año pasado. Entonces ya nosotros en ese momento planteamos que para el primer paso, para que pudiese haber presencialidad, es que las escuelas se pusieran en condiciones, es decir, que se invirtiera para restaurarlas, para ponerlas, digamos, con las condiciones mínimas necesarias, que haya luz, agua, gas, baños en condiciones, es decir, que no se lluevan cuando llueve. Bueno, justamente tuvimos un verano bastante lluvioso y eso agravó la situación. Escuelas en las cuales cada vez que llueve, llueve más adentro que afuera. En fin, se deterioró. El gobierno ya empezó el año diciendo que en febrero iban a dar comienzo a la presencialidad con todo, es decir, que se volvía a la normalidad. Nosotros seguimos advirtiendo del sindicato que la situación, además con datos serios, es decir, con relevamientos que hicimos recorriendo las escuelas, donde nosotros nos daba el relevamiento que hicimos que entre el 60 y el 70% de las escuelas tenían deficiencias graves. Es decir, no cosas que se pudiesen resolver en 2 o 3 días y que eran fáciles de poner en condiciones, sino que eran deficiencias graves. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, inexistencia de baños en condiciones, es decir, que a lo mejor para una escuela con matrícula de 500 alumnos tenemos un baño que funciona. Eso obviamente no se puede trabajar de esa manera. O escuelas que se llovían, escuelas que tenían la instalación eléctrica en pésimas condiciones y que ponían en riesgo la vida de los alumnos y de los profesores, obviamente. Bueno, en fin, es decir, una cantidad de cuestiones. Llegamos incluso a hacer
un caso emblemático que fue una escuela en un departamento del interior de la provincia, departamento de San Martín, una escuela que lamentablemente por un accidente, es decir, no fue intencional, pero sufrió un incendio el año pasado, en septiembre del año pasado, se quemó casi su totalidad la escuela. Resulta que, bueno, fuimos a hacer también el relevamiento allí y encontramos, lamentablemente, una situación que era la misma en la que se encontraba al día siguiente del incendio. Es decir, no habían removido ni siquiera los escombros, ni siquiera la suciedad, la mugre que había allí. Y pretendían hacer funcionar esa escuela en una especie de módulos, le llaman, que son, digamos, como unas casillas de chapa y cartón puestas en el patio de la escuela. Bueno, así pretendían que esa escuela iba a funcionar. Esa escuela es una escuela bastante grande, una escuela secundaria técnica, técnica agraria, en una zona, digamos, un pueblo pequeño, semirural, pero que acuden allí, tienen una matrícula de más de 600 alumnos, y pretendían hacerlo funcionar así, que en 3 o 4 casillas, como te digo, que improvisadas, bueno, miserables. A esto sumado, a toda esta situación de infraestructura, se suma otro elemento muy grave, que es que tampoco el gobierno dio provisiones monetarias, económicas, para hacer frente a los insumos necesarios para poder adecuar, digamos, a la situación de pandemia el funcionamiento de la escuela. Estoy hablando de tener un termómetro, de comprar alcohol en gel, de poner mamparas en algunas oficinas y demás para que no haya contacto directo cuando tienen que atender a los padres y demás. El tema de aulas con suficiente espacio como para poner distanciamiento en los pupitres, digamos, entre los chicos para que puedan trabajar con distanciamiento, o incluso el tema de la ventilación, que es un elemento sumamente importante, de que los ambientes tengan ventilación cruzada, que le llaman. Bueno, encontrábamos aulas que no tenían directamente ventanas, por ejemplo, aunque parezca una locura, pero existen, y muchas. O que tienen ventanas que están clausuradas por el tema del vandalismo, es decir, que están clausuradas, soldadas, es decir, que han puesto puntos de soldadura en las ventanas para que no las abran y no puedan entrar para vandalizar la escuela. Por lo tanto, no se pueden abrir. Y así, es decir, cosas de ese tipo que faltaba poner a punto. Entonces nosotros decíamos al gobierno, a ver, charlemos un plan. Nosotros tenemos este relevamiento que hemos hecho, lo ponemos a disposición de ustedes. Pueden ustedes ir y comprobar si esto es así o no. Pongan digamos, los fondos, los recursos que hacen falta para resolver los problemas de edilicios graves que hay, y además para brindarle los elementos de bioseguridad. Y en esas condiciones discutamos cómo se comienza la presencialidad. Es decir, no presencialidad, nosotros somos los primeros defensores de la presencialidad. Creemos que es elemental el contacto con el otro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no, lo de la virtualidad es una emergencia y puede ser un complemento, pero de ninguna manera va a suplir, espero que nunca, a la presencialidad, al acto de educarnos mutuamente y de conocernos, de que esté el intercambio humano, que es algo fundamental en todo proceso formativo, que no es meramente instructivo ni de pase de información solamente, sino de formación de seres humanos que seamos cada día mejores. Bueno, pero defendemos la presencialidad, pero no a costa de cualquier cosa ni en cualquier condiciones. Resulta que, obviamente, esta gente que nos gobierna, lamentablemente, que se mueven con las encuestas, es decir, a ver qué es lo que cae simpático, como se le suele llamar la gente, ese eufemismo. Ese término que no se sabe bien qué define, ¿no? La gente dice, la gente quiere. Bueno, la gente parece que en las encuestas quiere la presencialidad. Ve con buenos ojos que el gobierno insista, porque además han creado una campaña muy grave acá, fundamentalmente, te digo acá de la provincia, ¿no? Pero no es exclusivo de acá, lo están haciendo en todos lados. Una imagen de que nosotros el año pasado estuvimos tirados panza arriba, rascándonos, que no trabajábamos. Lo dijo así, abierta y desfachatadamente, un periodista en los medios, digamos, los medios hegemónicos de la provincia, de que nosotros no queríamos la presencialidad porque nos gustaba estar panza arriba, como el año pasado. Cuando el año pasado trabajamos el doble, porque trabajábamos
en la virtualidad, que no teníamos horario, es decir, eran 24/7, es decir, 24 horas por 7 días de la semana, porque no respetaban nuestro horario de descanso, es decir, te mandaban a cualquier momento, porque había una necesidad también, es decir, la conectividad no estuvo garantizada nunca por el Estado, y hay que entender que había familias donde hay 4 o 5 chicos en la escuela y tienen un celular para toda la familia, entonces que a veces se lo llevaban los padres para el trabajo, en fin, que había que esperar que el momento en que los chicos podían acceder a ese medio de conexión para poder mandar las tareas y demás, o recibirlas. Entonces, bueno, el año pasado se trabajó el doble, el triple, es muchísimo más que lo habitual, y por salarios miserables, porque durante todo el 2020 no recibimos ni un peso de aumento. O sea, no hubo aumento durante el 2020 cuando tuvimos una inflación de alrededor del 54% en el año. Y no recibimos un peso de aumento. Bien, este año entonces planteamos de esta manera al gobierno, sin embargo hemos sido ninguneados, como decimos nosotros, es decir, que no nos contestan siquiera. Argumentan que en las escuelas no hay contagios, que en las escuelas el virus parece que no entra. Es decir, no sé, por alguna suerte de magia que no conocemos, el virus se detiene en la puerta de la escuela, no entra, no ingresa. Entonces, es imposible que tanto los alumnos y alumnas y los profesores y profesoras nos contagiemos en el ámbito educativo. Seguramente nos contagiamos porque estamos en fiestas clandestinas, divirtiéndonos todo el tiempo. Esa es la fábula, pero es lamentable, parece risueño, pero eso es lo que dicen en los medios. Esa es la barbaridad que el gobierno esgrime. Lamentablemente, por parte del gobierno nacional, tuvieron también esta misma política de forzar el regreso a las aulas. Últimamente ahora, ante la evidencia, porque las propias estadísticas muestran que a partir del 1 de marzo, que fue cuando se iniciaron las clases presenciales en la mayor parte de las provincias, nosotros incluso empezamos una semana antes, empezamos en febrero, a partir de esa fecha, la curva de contagio se disparó y se ha multiplicado en forma geométrica, ¿no? Hasta llegar a la situación actual donde lamentablemente el sistema de salud está colapsado en todas las grandes ciudades del país, entre ellas Mendoza. Está colapsado significa que no hay camas, es decir, que hay gente que está muriendo por falta de atención, y entre ellos, lamentablemente, compañeras y compañeros trabajadores de la educación. Han muerto varios ya en nuestra provincia, y eso a nosotros no solo nos duele, sino que nos preocupa profundamente, porque además vemos la insensibilidad del gobierno y la criminalidad del gobierno, porque sale alegremente a mentir, a generar este discurso de que no hay contagio en las escuelas, también planteando de que los niños más chicos no se contagian, es decir, que no se contagian y que tampoco transmiten la enfermedad, cosa que científicamente está demostrado que no es así. Es decir, que no solo se contagian, transmiten, muchas veces es cierto que son asintomáticos, pero también hay situaciones de agravamiento. En nuestra provincia hay chicos internados en terapia intensiva, en el hospital de niños, entonces es una barbaridad. Están exponiendo la vida de los trabajadores de la educación, la vida de las familias de los chicos y también hasta de los propios chicos. Entonces, no sabemos en dónde va a terminar esto, en dónde va a parar. Lamentablemente, estamos en una situación muy difícil donde han generado una situación de mucho miedo y mucha angustia en el conjunto de los compañeros y compañeras, porque no saben qué hacer para evitar contagiarse, porque saben que o en el transporte, es decir, camino a la escuela, o en la propia escuela, pueden contagiarse. La situación nuestra es que son muy pocos los trabajadores de la educación que han sido vacunados. Han sido vacunados por una cuestión de decisión ministerial. Se han vacunado en tandas. El primer grupo que se vacunó fueron los funcionarios políticos del área de educación, junto con los supervisores y directores de escuelas. En segundo término, se empezó a vacunar a las maestras y maestros del nivel inicial, es decir, los de jardín de infantes. Y luego se comenzó con
el primer ciclo de la escuela primaria, que es lo que corresponde al primero, segundo y tercer grado, ¿sí? Hasta ahí se llegó y no se ha vacunado nada más en cuanto a la docencia. Es decir, que está la gran mayoría de la escuela primaria sin vacunarse, toda la escuela secundaria sin vacunarse, la escuela de adultos, la escuela técnica y los institutos de educación terciaria, educación superior. Están sin vacunar. Es decir, es una barbaridad, porque no tenemos, o sea, estamos, digamos, indefensos frente al aumento de contagio, frente a la pandemia, y con una situación donde la estadística muestra que este año, a diferencia del 2020, el sector etario, la franja etaria que ha caído en los hospitales con manifestaciones graves de la enfermedad, ha bajado en su promedio de edad. El año pasado estaba por encima de los 60 años, 65, 70 era el promedio de edad. Ahora está en los 45 años. Esto tiene una explicación. Por un lado, la explicación de que la población más adulta, digamos, mayor de 60, mayoritariamente ha sido vacunada, al menos con una dosis. Es muy poca la gente que acá en Argentina ha recibido las 2 dosis. No llegan al 1.000.000 de personas, son alrededor de 600, 700.000 personas solamente las que tienen las 2 dosis. Y en contrapartida hay cerca de 9 millones de personas que hemos recibido una dosis. Digo hemos, pues yo he recibido una dosis por ser mayor de 60 años. Pero eso es independiente de la ocupación, es decir, eso ha tocado toda la franja etaria, digamos, ¿sí? Bien, esto no impide que nos contagiemos, es decir, el propio presidente de la República, que está vacunado con las 2 dosis de la vacuna rusa, se contagió COVID. No impide que te contagies, pero obviamente la enfermedad se desarrolla de manera distinta, es decir, es mucho más leve, se sale mejor, es decir, no hay prácticamente complicaciones, aún en los casos de gente que tiene otras complicaciones de salud. Pero sí ha comenzado además a los más jóvenes porque son los que más expuestos han estado. Es decir, los más expuestos por el trabajo, o los más expuestos también por, obviamente, los más jóvenes, me refiero también a la juventud, a los adolescentes, casi adolescentes, que también han aumentado los contagios, pero vertiginosamente. Y tiene que ver, bueno, con la edad, con las cosas que hacen los chicos. Pero frente a eso, no se puede negar la incidencia que tiene el funcionamiento presencial de la escuela. Acá en la provincia de Mendoza, que cuenta, toda la provincia de alrededor de 2 millones de habitantes. La educación presencial mueve por día a más de 500.000 personas. Es decir, el movimiento que son no solo los alumnos, los docentes, los compañeros, compañeras celadores, que son, así se les llama acá a los porteros, es decir, a quienes hacen la limpieza, abren la escuela y hacen mantenimiento en la escuela. Eso ni siquiera ha sido contemplado en el programa de vacunación del gobierno, y siendo que son compañeros y compañeras que son de los más expuestos, porque son los que tienen que garantizar la limpieza y los que tienen que garantizar que se cumplan los protocolos en la escuela. Es decir, toman la temperatura al ingreso, le rocían las manos con alcohol, son los que tienen que higienizar los baños cada vez que los chicos lo utilizan, etcétera, etcétera. Están expuestos al contagio, ni siquiera han sido contemplados en el calendario y en el programa de vacunación. No sabemos si lo van a vacunar al último, no sabemos, no se sabe. No contesta el gobierno frente a eso. Bien, les decía, más de 500.000 personas en la provincia implican los padres que los llevan, es decir, todo el movimiento que se produce alrededor de la escuela. Estos son datos oficiales, no son datos que hayamos inventado ni que sean de fuente del sindicato, sino que el propio gobierno los expone, ¿sí? Entonces, imaginemos que esta situación, no sabemos en qué va a terminar, pero va a ser grave, muy grave. Están en la provincia muriendo más de 100 personas diarias por el COVID, lo cual es una cifra muy elevada, muy grave. Hay más de 1.500 contagios diarios. Esa es la situación en la que estamos. O sea, estamos muy por encima del pico máximo que tuvimos el año pasado, que fue allá por el mes de octubre, del pico de la pandemia. Estamos muy por encima. Es decir, esta cifra
y sobre todo la cifra de decesos, es mucho más grave que lo del año pasado, que tiene que ver, según dicen los entendidos, también con las cepas nuevas. Está circulando en la provincia la cepa de Manaus y la cepa británica. Eso ya está confirmado, es decir, el propio gobierno lo ha reconocido. Entonces no es una situación sencilla, es una situación muy difícil, muy dramática, y sobre todo que frente a esto hay una sordera absoluta por parte del gobierno de la provincia. Esa es la situación, lamentablemente. Sí, bueno, la idea de este programa, de un relato docente, bueno, acá tenemos un relato docente que resulta bastante dramático, mi querido compañero, de la realidad que están viviendo allende los Andes, ustedes como trabajadores de la educación, porque prácticamente los han tirado, digamos, ahí a la primera línea, sin tomar ni siquiera las precauciones, como tú lo describiste muy bien, no hay una preocupación por el recurso humano, de ni siquiera tener la vacuna. Nosotros acá en Chile hemos sido vacunados los profesores, se estableció un mecanismo, la mayoría ya está todo con sus 2 dosis, pero que ustedes ni siquiera tengan una segunda dosis y más encima están desde marzo con la presencialidad, considerando lo muy bien explicado que tú dijiste de que los profesores somos los primeros en querer retornar a estar con nuestros alumnos, pero las condiciones, obviamente que tan adversas, realmente no se entiende cómo las autoridades están exponiendo a los trabajadores, a los alumnos y a las familias a esta verdadera hecatombe, como tú la estás describiendo, que realmente escucharlo es un relato realmente dramático. Solidarizamos plenamente con ustedes, compañeros, ya se lo habíamos hecho notar. Y además lo otro que tú mencionabas, que también nosotros lo vivimos acá, compañeros, el año pasado, cuando ahí hubo la absoluta virtualidad, y que claro, también acá los medios señalaban, no, si los profesores están prácticamente de vacaciones, ellos no quieren volver porque están cómodos en sus casas, o sea, el mismo discurso en este lado de la cordillera y al otro, o sea, de parte de una clase gobernante, una concepción ideológica que ve en la persona solamente un ente productivo. O sea, como tú dices, abrir la escuela para que simplemente sea la guardería de los niños y no ver más allá. Entonces, bueno, la realidad, aunque sea dura en algunos momentos, es importante que la conozcamos, que tomamos conciencia de lo que significa esto. De muchas veces uno en su realidad es bueno comparar, en cierto modo, de ver cuál es la situación que tenemos aquí y allá y darnos cuenta de cómo no hay un centrarse en el ser humano, no hay un centrarse en el ser humano, sino que hay el centrarse, como tú decías, en un cálculo electoral, en las encuestas, en el sentir de la gente, como dices tú. Entonces, cómo las autoridades se preocupan de eso más que de la realidad que se está viviendo en esta tremenda crisis que tenemos. Ahora, también quisiera que nos compartieras tú, compañero, un poco de lo que ha significado en el aspecto humano, las experiencias que han tenido tus compañeros, cuál ha sido un poco la realidad que se han visto abocados en el cotidiano. Y sí, mira, nosotros hemos salido desde el principio a tratar de contener a nuestros compañeros en lo humano, en la parte económica también, porque muchos compañeros se han visto, nuestros salarios son muy bajos, bajísimos, venimos perdiendo en los últimos años estrepitosamente contra la inflación, y lamentablemente muchos compañeros no pueden hacer frente a lo que significa la enfermedad. Entonces, también desde el sindicato hemos implementado ayuda económica para esos compañeros que no pueden, que se enferman y que no pueden afrontar. Imagínate, el sueldo, por ejemplo, de un compañero celador alcanza los 20.000 pesos, un compañero que recién se inicia. 20.000 pesos son $200, ¿sí? O sea, es muy magro. Una maestra que recién se inicia
está muy poquito por encima de eso, 23.000 pesos, 24.000 pesos. Entonces, hacerse un PCR, o sea, un hisopado de esto para saber si tenés el COVID o no, sale alrededor de 3.000 pesos. Es decir, es una barbaridad en relación a los salarios que nosotros tenemos. Y eso, por ejemplo, nuestra obra social, a la cual aportamos, no te lo cubre, no lo cubre, porque están saturados, porque no lo cubre. O sea, si vos querés hacerte el PCR, o tenés que esperar un mes cuando ya se te pasó toda la enfermedad, o sea, cuando ya no te sirve de nada saberlo, o tenés que recurrir a pagar, lo cual es terrible. Otra cosa que nosotros hemos intentado al principio es justamente que no se pierda la organización en los lugares de trabajo, es decir, la contención a partir también de la organización sindical, de la presencia de nuestros delegados allí en las escuelas, de la presencia del sindicato, de hacernos presentes cuando se ven maltratados o se ven, digamos, presionados por los directivos para hacer tal o cual cosa, porque también eso es otra cuestión. Lamentablemente los directivos, si bien son parte, muchos de ellos están afiliados a nuestro sindicato, porque son parte, nosotros consideramos trabajadores de la educación también, lamentablemente en los últimos años ha habido toda una política por parte del gobierno de, digamos, disciplinar a todo ese sector y de convertirlos en especie de capataces que lo que hacen es garantizar la línea política que baja desde el gobierno escolar en forma absolutamente vertical e impone. Y para eso han generado una situación de miedo. Es decir, digo que, bueno, los que tenemos un poco más años que alcanzamos lamentablemente a vivir la dictadura, la última dictadura militar de este país, la dictadura cívico-militar, eclesiástica, genocida que tuvimos, de verdad te digo que yo no recuerdo ver a la gente con tanto miedo desde aquella época y que ahora se repite. Es decir, no lo había visto desde entonces, desde que se recuperó la democracia no había visto a la gente tener tanto miedo y de tener miedo a cuestionar las órdenes que les dan, de tener miedo a defender sus derechos, aún en situaciones donde está en riesgo la vida, lo cual es gravísimo, porque si no estamos dispuestos a defender la salud y a defender la vida, ¿qué vamos a defender? Es decir, ¿de qué vale lo demás? Es decir, un compañero decía el otro día, lo decía frente a la cerrazón del gobierno, le decía, ¿cómo quieren que enseñemos? Si no estamos vivos no podemos enseñar. Los chicos, si no están vivos, no pueden aprender. Los muertos no aprenden. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Es decir, porque estamos ya hablando de esto, es decir, de la vida, del límite. Ya no es que nos condenan a condiciones deplorables de vida, como nos vienen haciendo, a salarios miserables y de hambre. Fíjate vos que nosotros estamos, esos salarios que mencionaba yo recién, están por debajo de la línea de indigencia, no de pobreza, de la línea de indigencia marcada por el propio gobierno. Entonces, hoy la canasta básica de alimentos, es decir, para una familia tipo, para poder comer, hoy está alrededor de 60.000 pesos, detectado por el propio gobierno, por el INDEC, que es el organismo nacional. Bueno, 60.000 pesos no deben llegar ni el 25% de los docentes, trabajadores de la educación docente. Puede ser que lleguen el 25% a esa cifra. El resto están por debajo de eso. O sea, por debajo de la canasta básica alimentaria. Y ni siquiera esa canasta básica contempla el pago de alquiler. Es solamente alimentos. Entonces, imaginemos cuál es la situación, pero ya no estamos ni siquiera hablando de eso. Estamos hablando de que aún nos están pidiendo que entreguemos la vida. O sea, en forma irresponsable, por caprichos o por cuestiones meramente electorales o por cuestiones que, digamos, para favorecer a sectores de la economía que vienen ganando plata y van a seguir ganando más plata y que entonces no quieren ni siquiera poner ahora. Porque esa es otra cosa que la pandemia también ha mostrado. La pandemia ha enseñado, ha puesto, digamos, al descubierto todas las virtudes humanas, pero también todas las miserias humanas. Y también ha puesto negro sobre blanco la miseria del sistema capitalista en el que vivimos. Es decir, cómo las diferencias sociales implican el tener acceso a lo
mínimo indispensable o ni siquiera eso, y mientras otros ganan plata a paladas. Porque en esta situación de pandemia, donde la gran mayoría nos hemos empobrecido, producto de la crisis económica mundial que golpea a todos nuestros países, ha habido sectores de la economía que se han enriquecido mucho, mucho, y ni siquiera esos sectores hoy están dispuestos a poner plata para ayudar al conjunto. Acá se votó no hace mucho, porque dieron 1000 vueltas, tuvieron más de un año dando vueltas para poner un impuesto a las grandes fortunas, y todavía ni siquiera todos los que debían aportar, que es apenas un 2% de la población del país, los que tenían que aportar, ni siquiera todos han aportado. Están todavía en juicio y en chicanas legales para evitar poner algo que es un vuelto para ellos, que es algo irrisorio, es decir, algo que tampoco va a resolver los problemas nuestros, porque tendría que haber sido un impuesto mucho más generalizado y que gravara más fuertemente a la fortuna. Lamentablemente, bueno, es lo que es. Pero entonces todo eso, digo, eso golpea la sensibilidad humana de los compañeros, porque ¿sabes qué? Los compañeros se sienten absolutamente desvalorizados, despreciados, se sienten que ya no vale ni siquiera su propia vida, y eso es muy triste, eso es muy desmoralizante. Entonces te digo que realmente vivimos situaciones muy, muy desesperantes en compañeras y compañeros. Por lo cual yo creo que justamente en este momento lo más importante es sostener esa organización gremial, esa organización sindical que pueda seguir contra viento y marea, haciéndole frente a toda esta injusticia, haciéndole frente a todos estos atropellos, haciéndole frente a toda esta deshumanización que existe, reivindicando por sobre todo el valor de la vida humana, el valor de los trabajadores en general y los trabajadores de la educación en particular. Sí, bueno, la verdad que vuelvo a insistir, ha sido un relato bastante crudo, bastante dramático de lo que lamentablemente están viviendo ustedes, compañeros, colegas en Argentina. Y bueno, yo sé que no es solamente en Mendoza, ahora también entender que en Mendoza es un gobierno federal que además es de derechas, aparte Sí es. a diferencia del gobierno nacional que supuestamente no es tan de derechas, pero que tampoco Sí. es, digamos, tan distinto en algunos aspectos. Sí. Así es como lo que teníamos acá en Chile, la Concertación, que decía que era de centro izquierda, pero al final es parecido. gobernando Es con parecido. políticas neoliberales, claro. Querido colega, me gustaría, como para ir terminando, si tú fueras tan gentil de hablarnos un poquito de ti, así como hablar un poquito de quién es Roberto, cuáles son, cómo es la realidad, aparte de este tremendo relato crudo de los docentes en esta coyuntura, cómo es la realidad de un docente en Argentina, cuáles son las condiciones, digamos, laborales, en qué condiciones estás tú, si estás trabajando, estás activo, ¿no? Es un poquitito como para ir terminando esta interesante conversación. Mira, la situación laboral de los trabajadores de la educación, todos somos millonarios, como te decía. No, es paupérrima, realmente es una situación de una pobreza creciente. Ninguno de los que nos hemos dedicado a esto, nunca pensamos que nos íbamos a hacer ricos, pero por lo menos en algún momento aspirábamos a poder vivir medianamente en forma digna. Y en alguna época pudimos hacerlo. Lamentablemente, desde hace un tiempo esta parte, los últimos 4 años, digamos, anteriores a este gobierno, del gobierno macrista, fueron de terror, porque ahí es donde peor nos fue, donde hubo un sablazo muy grande al poder adquisitivo de los salarios en general, no solo en particular, no en particular los trabajadores de educación, sino en general, porque vía el aumento de las tarifas, la inflación y demás. Bueno, ya sabemos, la inflación es un impuesto contra el salario, lógicamente. Claro. O sea, realmente nos empobrecimos muy abruptamente. A eso se sumó que hubo toda una ofensiva sobre los derechos nuestros, que empezaron a considerarse como privilegios. Es decir, por ejemplo, tener derecho a que si te enfermas poder tomar licencia
y cobrar esos días, eso lo consideran un privilegio, no un derecho. Entonces pasó a ser eso. Por lo tanto, acá nosotros nos impusieron lo que se llama el ítem aula. Ítem aula es una parte de nuestro salario que equivale al 10% del salario, que lo pierdes cuando faltas más de 3 días, aunque sean justificados esas faltas. Es decir, si por ejemplo tienes una gripe sabemos todos que te dura 7, 10 días en reponerte, perdés el ítem aula. Si tomás una licencia, por ejemplo, por matrimonio, que son 10 días, que está establecido en la ley, pues pierdes el ítem aula, o sea, no te puedes tomar esa licencia. Bueno, y así sucesivamente, o sea, sean licencias por enfermedad, como son, digamos, las más. Se llegó el colmo, fíjense ustedes, se llegó el colmo de que gente con enfermedades terminales, como es el cáncer, perdían el ítem aula, o sea, perdían el 10% del salario por tener la desgracia de enfermarse. Eso lo peleamos del sindicato y logramos revertirlo en las situaciones estas de enfermedades terminales. Pero fíjense ustedes, son tan perversos que cada vez que hay un caso de algún compañero que enferma de cáncer o de alguna otra enfermedad terminal, vienen al sindicato porque lo primero que hacen es descontárselo. Hasta que no vamos nosotros, vamos con los abogados, hacemos valer los acuerdos paritarios que existieron, no se los pagan. Entonces, es de una perversidad terrible. El maltrato que recibimos nosotros, que excede al gobierno, porque lograron consenso social para ese maltrato, lamentablemente. Previo, por ejemplo, a haber impuesto esto del ítem aula, lanzaron una intensa campaña a través de los medios masivos de formación de la opinión, ¿sí? Porque no hablan de medios de formadores de opinión, estos son deformadores de la opinión pública, ¿sí? De que nosotros teníamos 3 meses de vacaciones, que trabajamos 4 horas por día, que ganamos un montón de plata, que andamos todos en auto 0 kilómetros, que no, bueno, toda una campaña brutal para desprestigiarnos y desacreditarnos a nosotros. Y que entonces, como éramos vagos y nos gustaba faltar, y faltábamos porque sí a la escuela, había que imponernos un castigo, o mejor dicho, ellos decían un premio para aquellos que cumplen. Sí, un premio para aquellos que cumplen, que en realidad es un castigo para todos, porque aún, fíjense ustedes que lamentablemente lograron consenso hasta en compañeros propios, compañeros nuestros. Un sector de compañeros nuestros que decían, está bien, yo quiero que me premien porque yo no falto nunca. Bueno, eso les duró hasta que les pasó, hasta que perdieron el 10% del salario, porque además es tan terrible que tienes una cantidad de días acumulados en el año, que son 10 días, después de los cuales pierdes el ítem para el resto del año. Entonces es terrible. O sea, en algunos casos puedes perder el ítem todo el año, es decir, puedes perder el 10% de tu salario en todo el año, lo cual es terrible. Con los niveles salariales que tenemos, perder el 10% es gravísimo. Bien, es una situación muy, muy complicada. Eso, qué paliativos se buscan, lamentablemente, y el recargarse de tareas, de trabajo. El trabajar más, trabajar doble turno. Es muy común en los cargos de la escuela primaria hacer doble turno, lo cual implica trabajar 9 horas diarias. El doble turno son 9 horas acá. O sea, la jornada de 8 horas, esta por la cual pelearon los mártires de Chicago hace tanto, que hace días lo conmemorábamos, bueno, ya no existe. Y en la educación media es acumularte, cargarte de horas. Cuando acá, por ejemplo, en la escuela secundaria, si tienes horas en secundaria y en educación superior, te permiten tener hasta 48 horas semanales, lo cual es una barbaridad, porque 48 horas no tenés vida. O sea, vivís para trabajar. Vivís para trabajar, porque hay que tener en cuenta que esos son 48 horas que tenés que cumplir, pero además tenés todo el trabajo extra en tu casa, corregir, preparar las clases, bueno, en fin, bueno, todo lo que se hace. Lo normal es tener 36 horas acá, lo cual también es una barbaridad. Lo normal en media es tener 36 horas. Vos me preguntabas por mi situación. Bueno, yo me he jubilado recientemente. Nosotros acá tenemos un régimen jubilatorio que, si bien no es el ideal, porque perdimos en los 90 con el neoliberalismo del menemismo, perdimos nuestro histórico régimen que era, nos jubilábamos con 25 años de aporte sin límite de edad. Es decir, independientemente de la edad que alcanzabas, cuando habías cumplido 25 años te podías jubilar, y nos jubilábamos con el 82% móvil, que eso implicaba que nuestra jubilación estaba siempre enganchada con el activo. Entonces siempre íbamos
cuando los activos ganaban un aumento salarial, nosotros también. Bueno, eso se terminó, eso no existe más. Pasamos a un régimen muy distinto, donde nos jubilábamos con 65 años los varones, con 60 las mujeres, hasta que allá por el 2003 se logró, a partir de una lucha nacional, en ese momento estaba Kirchner en el gobierno, y se logró desenterrar una ley que estaba vigente, que no la habían derogado, una ley que era específica de los docentes, que no había entrado, no estaba vigente, digamos, estaba vigente, pero no se había puesto en uso, porque había regímenes más beneficiosos, como este que te explicaba yo recién. Entonces, pero esta ley era más beneficiosa que la que nos regía en ese momento, post-neoliberalismo de los 90. Entonces, esa ley, ¿en qué consiste? Simplemente la única ventaja es que te jubilas con el 82%, pero no es móvil. O sea, el 82% del salario al momento de tu jubilación. ¿Sí? Es decir, a partir de ahí, perdés el enganche con los activos y la movilidad es una movilidad que existe para el conjunto de los jubilados, que se fija anualmente 2 veces al año, digamos. En el caso de los docentes y 3 veces al año en el resto de los trabajadores, se fijan aumentos que da el gobierno que tienen que ver con la inflación, con aumentos salariales y de un mix, es digamos, un coeficiente que es un mix de cosas. ¿Sí? También tiene que ver con la recaudación, o sea que por ahí si hay poca recaudación es menos el aumento, bueno, en fin. Y se introdujo en ese momento un aumento de nuestro aporte jubilatorio. Acá la normalidad de los trabajadores aportan el 11% para la jubilación. A nosotros, además del 11%, aportamos un 2% más para jubilarnos a menor edad, que es a 60 los varones y a 57 las mujeres. Bueno, yo por eso me he jubilado, cumplí 60 años el año pasado, en agosto del año pasado, y inicié los trámites y bueno, ya estoy jubilado desde hace un par de meses que estoy cobrando la jubilación, que yo les mencionaba recién los 60.000 pesos de la canasta básica alimentaria. Bueno, eso es lo que estoy cobrando aproximadamente, un poquito más ahora porque nos dieron el aumento en marzo que correspondía a la actualización esa que hay anual, que es una vez en marzo, otra en septiembre. O sea, en realidad, bien, a mí me alcanza para vivir, pero porque yo vivo con mi compañera, que también es jubilada docente, que cobra más o menos igual que yo y demás, somos dos jubilaciones. Tenemos una casa propia que hicimos con mucho esfuerzo y sacrificio y bueno, en los años donde ganábamos un poco mejor. Y bueno, no tenemos grandes gastos porque afortunadamente ambos, si bien no tenemos plena salud, pero no tenemos enfermedades graves. Y la medicación que tomamos mensualmente, no sé, implica bastante plata, pero la podemos sostener. Ahora, ¿qué nos depara para adelante? No quiero ni pensar. Mejor no pensar. Qué sé yo. Uno siempre piensa que como la lucha sigue existiendo y todo lo que se ha conquistado se conquistó con lucha. Y hoy lamentablemente lo perdemos porque hemos bajado los brazos, porque de alguna manera nos han derrotado. Pero las derrotas no son eternas, no son definitivas. Entonces, yo tengo fe, tengo esperanza de que lograremos revertir la derrota más temprano que tarde, espero, y volveremos a llenar las calles de compañeras y compañeros reclamando, y eso cambiará la relación de fuerza y podremos retomar y reconquistar derechos que hoy se ven como perdidos y que deberemos recuperar. Bueno, eso es básicamente lo que veo. Sí. Compañero Roberto, te quiero agradecer en nombre de nuestro programa Relatos Docentes, de nuestra plataforma digital que tenemos, la que hemos conversado, Magisterio Democrático de Chile. Y bueno, este relato docente que ha sido como bien duro, bien dramático, que también nos haga tomar conciencia de que muchas veces, como tú dices, claro, hay momentos de adversidad en el desarrollo de la lucha de los trabajadores, hay momentos de alza, de triunfo, también hay momentos donde parece que todo se nos viene abajo, pero como tú dices, de todas maneras, siempre hay que tener por delante la esperanza, la
no rendirse nunca, nunca bajar los brazos, porque como decía aquel ilustre argentino, la única lucha que se pierde es la que se abandona. En la que se abandona. Sí. Entonces yo te quiero agradecer en nombre de todos nuestros auditores, oyentes, que tú nos hayas hecho este relato y darle a todos los compañeros, como siempre, un gran abrazo virtual, un abrazo fraterno, y en algún momento nos volveremos a encontrar, compañeros, y vamos a darnos unos tremendos abrazos reales y darle y transmitirle toda nuestra energía y nuestras buenas vibras para que sigamos luchando. Así que te agradezco un montón. Seguro que sí. Te agradezco un montón. Si me permitís, sí, quiero decirte algo, que es, porque estamos a pocos días de lo que ha sido el 1 de mayo, y yo creo que los problemas que tenemos acá, de este lado de la cordillera, los que están del otro lado de la cordillera, los que están del otro lado del Atlántico, o al norte, donde sea, para los trabajadores y las trabajadoras son los mismos. Entonces tenemos que aprender de lo que fue históricamente la clase obrera, de lo que fue el 1 de mayo para la clase obrera, que es un ejemplo de lucha internacionalista, de que las fronteras son líneas artificiales que crearon los explotadores para explotarnos mejor. Entonces que tenemos que saltar esas fronteras y unirnos en una sola lucha. Bien. Bueno, te agradezco tus palabras, compañero Roberto, muy sentidas justamente en este reciente 1 de mayo que tuvimos, que efectivamente solamente la unidad de la clase obrera es lo que le da su fuerza. Así es, y reconocernos como trabajadores nosotros también. Trabajadores que somos porque trabajadores que entregamos nuestra fuerza de trabajo en distintos modos, intelectual, manual, pero es a través del trabajo donde se demuestra que no somos patrones, pues no explotamos a otros. ¿Sí? Nosotros estamos siendo explotados, pero a través de la docencia de todas maneras podemos hacer un aporte significativo para la sociedad. Así es. Bueno, gracias, Carlos, muchas gracias, y saludos a todos los compañeros y compañeras por allá. Sí, gracias a ti por tu testimonio, mi querido compañero Roberto Garcés, que somos hermanos de lucha. Así la es. coincidencia del apellido, pero somos hermanos igual. Yo me considero tu hermano, que somos hermanos de lucha, hermanos de una misma causa que hay en cualquier lugar del mundo, no importan las distancias, no importan los obstáculos, las cordilleras, las fronteras y todo. Así es. Te saludo y un abrazo, compañero, y nos vamos a estar viendo en otra ocasión. Gracias, compañero. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Sí, saludos a todos por allá. Dale. Magisterio Democrático de Chile, Radio Magisterio Democrático de Chile presentó Relatos Docentes. Casa y escuela nueva, como